Una de las cosas más curiosas del mundo de las suspensiones de las bicicletas es cómo cada rider entiende de forma diferente un ajuste perfecto de las horquillas y de los amortiguadores. Y lo digo porque si preguntamos piloto a piloto sobre si llevan bien reguladas las suspensiones, casi todos nos dirán que sí. Sin embargo, hay un error demasiado común que no solo he cometido yo mismo, sino que lo veo repetirse entre otros riders una y otra vez, y está relacionado directamente con las suspensiones y el recorrido aprovechable. Este tema lo iba a tratar sobre uno de los vídeos que hemos traído sobre falsos mitos. De hecho, la parte 1 te la dejo por aquí o por aquí, pero es algo tan importante en mi opinión que merece la pena un vídeo en exclusiva. Pero antes, déjame presentarme. Yo soy Jesús, bienvenidos al canal y hoy vamos a hablar de una de las dudas más comunes que todo ciclista de montaña, especialmente de enduro y de trail, ha tenido acerca del aprovechamiento del recorrido de las suspensiones. Porque es típico y hasta cierto punto normal pensar que tenemos que usar el 100% del recorrido de nuestras suspensiones en cada salida que hacemos con nuestra bicicleta. Porque para eso tenemos las suspensiones de tanto recorrido, ¿no? Pero déjame aconsejarte que no caigas en ese error. Y para explicarlo vamos a partir de que tenemos bien reguladas nuestras suspensiones a nivel de sag, es decir, un 15-20% de sag como mucho en la horquilla y un 25 o 30% en el amortiguador. Aparte, tienes en su sitio los ajustes de compresión y de rebote. ¿Que no sabes de qué te estoy hablando? Pues al final de este vídeo te recomiendo otro donde explico qué carajo significa cada uno de esos ajustes de nuestras suspensiones. Porque si aun habiendo regulado bien nuestra suspensión seguimos sin aprovechar todo el recorrido en todas y cada una de nuestras rutas, algo estamos haciendo mal. Que no, carajo, que las cosas no funcionan así. Déjame que te cuente que esto no depende realmente de tu suspensión. La cantidad de recorrido que aprovechas en cada ruta depende propiamente del nivel técnico de los circuitos que hagas y de la agresividad con la que tratas tus suspensiones durante las bajadas. Yo mismo, al igual que otros muchos, he llegado a pensar que si no usamos todo el recorrido o gran parte del recorrido de la suspensión en nuestras rutas, quiere decir que las estamos desaprovechando o que las tenemos mal reguladas. Y no seríamos los primeros que, debido a que no aprovechamos todo el recorrido, pensamos que tenemos que conseguir usarlo mandatoriamente y empezamos a bajar presiones, abrir compresiones y tocar cosas así sin ningún tipo de fundamento en nuestras horquillas y amortiguadores. Pero ahora te digo, si no usas el 100% del recorrido en todas las rutas, no está mal, siempre y cuando usas la cantidad adecuada que requiere el circuito y tu nivel. Tienes que tener en cuenta que para la mayoría de nosotros, que cada salida no es una competición y que los circuitos y bajadas que hacemos no tienen por qué ser de máximo nivel, no es tan importante usar todo el recorrido disponible. ¿Te lo explico? Con mi propio ejemplo. Pero antes ya lo sabes, sí que lo sabes, te agradecería de corazón que dejaras un buen like y que te suscribas al canal, que YouTube me sigue diciendo que la mayoría de vosotros que veis mis vídeos no estáis suscritos. Venga hombre, ¿a qué esperas? Que no cuesta nada y es gratis. Bueno, te iba a comentar mi propio ejemplo. Yo no soy ningún rider de altísimo nivel, aunque es cierto que creo que estoy más o menos en la media dentro del mundo del enduro. Esto me permite evaluar las cosas desde la mayor perspectiva posible, porque entiendo las necesidades del público con mayor nivel y también las de los ciclistas más inexpertos. Personalmente encuentro que los circuitos locales en los que habitualmente monto, raro es que usen más de un 75 o 80% del recorrido, al menos en la horquilla, ya que en el amortiguador trasero sí suelo usar un poco más, pero no suele pasar del 85%. Sin embargo, eso no es malo. Ese recorrido extra que no uso habitualmente es el que, en el caso de una emergencia, me va a salvar de una caída con la bicicleta, o incluso va a evitar que la bicicleta sufra en exceso al hacer un mal paso técnico. Por otro lado, cuando voy a un bikepark o me muevo en terrenos mucho más complejos y demandantes, ese recorrido sí que lo uso, y en mucha mayor frecuencia, ya que en los bikeparks que tienen distintos niveles de bajadas, es fácil aprovechar todo el recorrido si hacemos bajadas rojas o negras. Incluso aquí en Córdoba, en mis local trails, hay algunas bajadas a las que no uso ni el 70% del recorrido, mientras que en otras puedo rozar el tope si las bajo de forma más agresiva. De todas formas, y volviendo al tema del vídeo, si busquéis usar todo el recorrido y para eso bajáis las presiones en las suspensiones o en su defecto usáis muelles más blandos, déjame decirte que te estás equivocando. Parece como si lo estuviera viendo y sé que algunos me vais a decir: pero Jesús, tío, que es que yo no hago saltos, no maltrato las suspensiones, no las exprimo, yo lo que quiero es ir cómodo, déjame bajar las suspensiones a la presión que me dé la gana. Te entiendo de verdad, pero ir con las suspensiones más blandas no solo implica que vas a usar más recorrido, sino que van a pasar varias cosas. Primero, bajando la bicicleta se va a volver mucho más torpe. Al poder usar mucho más recorrido, si cometes un error de trazada, el movimiento de tirar de la bicicleta y posicionarte de nuevo en un sitio cómodo es mucho más complicado cuanto más blando vayas de suspensión, tanto en la delantera como en la trasera. Es decir, ir con las suspensiones blandas te va a quitar agilidad y esto se va a notar más cuanto más lento vayas.
Si vas muy rápido, pues la propia velocidad te va a dar esa agilidad, pero si vas lento, vas a ir atascado sobre piedras, sobre baches y al final la sensación es horrorosa. Y es que encima, si el camino se pone inclinado y vas con las suspensiones blandas y los frenos cogidos, vas a perder geometría en la bici y vas a estar asumiendo todavía más riesgos. Segundo, vas a bajar el eje de pedalier. Al ir más blando de suspensiones, tu sag aumenta, lo que quiere decir que una vez que te montes en la bicicleta vas a consumir más recorrido de suspensiones y por ende vas a bajar el pedalier más de lo que ya bajaría llevando las presiones adecuadas. ¿En qué se traduce esto? Pues va a ser más fácil que golpees con el pedalier, con el plato, con las bielas, con los pedales, el suelo en cualquier subida, con escalones, en cualquier tramo técnico o incluso bajando. En estos momentos en los que tienes que apoyar un pie un poquito más abajo que el otro, pues va a ser muchísimo más fácil que te enganches con el pie, con el zapato, con la biela o que simplemente le pegues un viaje y acabas rompiendo algo. Y es que ya de por sí en las e-bikes, que son más bajas y debido al motor que ocupa más espacio, está más cerca del suelo, esto es crítico. Porque es que a ninguno nos gusta ir golpeando con el cárter en todos sitios. Sería una forma fantástica de destrozar el motor. Tercero, vamos a hablar de mi querido sistema de suspensión. Normalmente los sistemas de suspensión de las bicicletas están optimizados para unos desarrollos en concreto y en un intervalo de sag adecuado. Esto quiere decir que en una zona de sag adecuado la eficiencia de pedaleo será óptima, al igual que la eficiencia de la frenada. Pero si nos pasamos por el forro, el sag adecuado y vamos con las presiones que nos dan la gana, probablemente el sistema de suspensión ya no funcione tan bien en subidas o la bicicleta se mueva en exceso tanto al pedalear como frenar. En definitiva, no está pensado para ir en ese punto de sag. Tampoco nos pongamos dramáticos, este tercer punto es el que menos vamos a notar, pero sí es cierto que dependiendo de la bicicleta y de su sistema de suspensión, esta variación de comportamiento será más o menos drástica. Entonces, después de haberos echado la bronca un poco por no llevar las suspensiones en su sitio y por decir lo malísimo que esto puede ser, ¿qué podemos hacer para maximizar el uso del recorrido, entendiendo que no siempre vamos a usar el 100% en todas y cada una de nuestras rutas? Pues lo primero, como dije al principio, es una correcta regulación. Si no sabes regularla, te recomiendo que consultes ayuda a un profesional de las suspensiones, que te informe bien y que apliquen las conclusiones a las que llegues. Por otro lado, hay algo de lo que no hemos hablado, y son los tokens, estos pequeños reductores de las cámaras de aire de nuestra suspensión. Al introducir tokens en nuestra suspensión, reducimos el tamaño de la cámara principal de aire. Con esto lo que conseguimos es más progresividad. Es decir, cuantos más cacharritos de estos llevemos dentro de nuestra suspensión, más nos costará usar todo el recorrido. Pero veámoslo a la inversa, si metemos menos tokens a nuestras suspensiones o directamente no llevamos ninguno, linealizaremos el amortiguador o la horquilla, lo que se traduce en que aprovecharemos mejor el máximo recorrido disponible. Damas y caballeros, espero que este vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda. El mundo de las suspensiones es muy amplio y con estos vídeos lo que pretendo es acercarlo a todos para hacerlo más digerible, especialmente para aquellos que empezáis en este deporte. Espero que te haya gustado este vídeo. Si quieres maximizar la duración de la transmisión de tu bici, tienes que ver este vídeo. Y si quieres conocer en qué afecta cada regulación que tocas al comportamiento de la suspensión, este no te lo puedes perder. Nos vemos en el siguiente y ya sabéis, sed buenos.